Estados Unidos no está perdiendo poder, está perdiendo confianza. Aquí está la contradicción que nadie quiere mirar. Mientras Washington proyecta fuerza absoluta, el capital global empieza a salir en silencio. Y cuando eso ocurre, no es un debate político. Es tu dinero, tus mercados y tu estabilidad los que quedan expuestos. Porque los imperios no colapsan cuando son débiles, colapsan cuando dejan de ser previsibles. En solo unos días, según el contenido, el mundo se está separando de Estados Unidos. Canadá firma acuerdos por $1 billón con China. Al mismo tiempo, Estados Unidos hace un movimiento directo sobre Groenlandia y en cámara se plantea algo impensable hace unos años. Si Washington tomara Groenlandia por la fuerza, ¿en qué se diferenciaría de Crimea? La respuesta no fue una negación, fue esto: Europa entenderá que es lo mejor. Detente un segundo y piensa en lo que no se negó ahí. Porque mientras los aliados reaccionan con tropas, cartas y amenazas, hay otra señal mucho más peligrosa moviéndose fuera de cámara. En los últimos 5 días, los bonos del Tesoro estadounidense comenzaron a colapsar. El rendimiento del bono a 10 años saltó de 4,13% a 4,26% en cuestión de días. Y aquí es donde la historia cambia. Esto ya no va de diplomacia, va de dinero. Y cuando el dinero se mueve primero, el desenlace suele venir después. Lo que ocurrió no apareció de la nada. Y ese es el error que mucha gente comete al mirar esta historia como un episodio aislado. No lo es. Es una pieza más de un patrón que se viene formando desde hace años y que ahora empieza a acelerarse a la vista de todos. Según el contenido, la narrativa oficial es que Estados Unidos proyecta fuerza y que Europa proyecta debilidad. Esa lógica es la que se usa para justificar que todo el mundo está sobre la mesa. Aliados, territorios, acuerdos históricos. Groenlandia no aparece como una anomalía, sino como un siguiente paso, un activo estratégico, una base para operaciones futuras. Esa es la explicación que se repite. Pero aquí viene la pregunta que lo cambia todo. Si esto es fortaleza, ¿por qué el sistema financiero empieza a reaccionar como si fuera riesgo? Porque al mismo tiempo que se habla de control territorial y presión militar, el dinero empieza a comportarse de forma defensiva. Los bonos suben de rendimiento porque alguien está vendiendo, y los bonos solo suben así cuando los compradores se retiran. No cuando confían, sino cuando dudan. Esto no va solo de Groenlandia, va de algo más grande. Va de la señal que recibe el mundo cuando un país demuestra que puede cambiar las reglas, incluso con sus aliados de un día para otro. Va de la pregunta que muchos gobiernos y grandes inversores empiezan a hacerse en privado: ¿qué pasa si mañana soy yo? Y mientras esa pregunta circula, el sistema que depende de capital extranjero barato empieza a tensarse. No hace ruido todavía, no hay pánico, pero hay algo más peligroso: prudencia. Porque cuando la prudencia se instala, el siguiente movimiento ya no es político, es financiero, y ahí es donde empiezan los problemas reales. La afirmación central es dura, pero está respaldada por hechos concretos. Estados Unidos se está volviendo más caro de financiar, y eso no es accidental. Los hechos son estos. En apenas 5 días, el rendimiento del bono estadounidense a 10 años pasó de 4,13% a 4,26%. Según el contenido, es el nivel más alto desde septiembre de 2025. Eso no es un movimiento técnico menor, es una señal de estrés. Cuando los rendimientos suben así, significa una cosa muy simple: los compradores están exigiendo más porque el riesgo percibido ha aumentado. Lo que eso implica es inmediato y directo. Tasas más altas se filtran a todo el sistema. Hipotecas más caras. Crédito más caro para empresas, endeudamiento más difícil para el propio Estado. El contenido lo dice sin rodeos. El dinero ahora es mucho más caro. Y ese detalle cambia todo. Pero aquí viene la parte que casi nadie dice en voz alta. Estados Unidos depende de capital barato para sostener su modelo. Esa es la base, no es la fuerza militar, no es el tamaño del mercado, es la capacidad de endeudarse a bajo costo una y otra vez. Cuando esa base empieza a agrietarse, el problema no es de meses, es estructural. Según el contenido, en el último año fiscal, los pagos netos de intereses superaron el $1 billón. Más que Medicare, más que defensa, más que Medicaid.
50 veces más que lo que el país gasta en energía. Ese no es un dato político, es un dato contable. Y aquí está lo que casi nadie conecta. Esos pagos existen porque alguien en algún lugar del mundo sigue comprando deuda estadounidense. La pregunta no es si Estados Unidos puede pagar hoy. La pregunta es cuánto tiempo más el mundo querrá seguir financiándolo. Fíjate bien en lo que no se dijo todavía. No se habló de recortes. No se habló de ajustes, no se habló de cambiar el modelo, solo se habló de seguir adelante. Y eso es exactamente lo que enciende la siguiente fase de esta historia. Y aquí es donde la situación deja de ser teórica y empieza a escalar. Porque cuando los costos de financiación suben, no se detienen solos, se retroalimentan. El contenido lo deja claro. Si las tasas se mantienen altas, los pagos de intereses se vuelven eventualmente impagables. Y no es una proyección lejana. Es una trayectoria. Se espera que esos pagos crezcan un 76% en la próxima década, alcanzando 1,7 billones de dólares para 2035. Esto ya pasó antes, pero nunca en esta escala. Históricamente, cuando una potencia se enfrenta a pagos de deuda crecientes, tiene dos opciones: ajustar o imprimir. Y el contenido señala sin rodeos cuál es la vía que queda abierta: desvasamiento de la moneda y eventualmente impago. No porque alguien lo quiera, sino porque las matemáticas empujan en esa dirección. Y aquí aparece algo inquietante. Este no es un problema nuevo para todos. Según el contenido, China entendió este punto hace tiempo. Desde 2022, Beijing comenzó a presionar el sistema financiero estadounidense de una forma silenciosa pero efectiva, vendiendo bonos del tesoro, no con declaraciones, no con amenazas, con ventas. Eso es lo que convierte esta situación en algo anormal, porque durante décadas vender deuda estadounidense habría sido impensable para China. Era el ancla del sistema. El reciclaje de dólares era la base del comercio global. Pero ahora, ese comportamiento se está normalizando. Y cuando lo que antes era impensable se vuelve rutina, el sistema entra en una fase completamente distinta. Aquí es donde la historia deja de ser sobre tasas y pasa a ser sobre decisiones estratégicas. Porque si uno de los mayores financiadores del sistema decide retirarse, otros empiezan a observar y algunos empiezan a imitar. Y lo que viene después es más difícil de ignorar. Según el contenido, China no solo ha reducido su exposición, la ha reducido de forma sostenida y documentada. En noviembre vendió otros 6,000 millones de dólares en bonos del Tesoro. Sus tenencias totales cayeron a 682,000 millones, el nivel más bajo desde 2008, antes de que China ayudara a sostener a Estados Unidos durante la crisis financiera. Ese detalle importa, porque en 2008 China compró. Hoy, China vende. Aquí está la contradicción que lo cambia todo. Mientras Washington habla de presión, sanciones y guerra arancelaria, Beijing toma una decisión fría y lógica. El contenido lo dice claramente. ¿Por qué financiar a un país que está activamente tratando de contener tu economía? ¿Por qué prestar dinero al mismo sistema que intenta castigarte? Esto no es ideología, es autopreservación. Durante años, el sistema funcionó porque China reciclaba sus dólares comprando deuda estadounidense. Era, en la práctica, financiar a tu propio cliente. Pero el contenido señala algo clave. Estados Unidos ya no es ese cliente. China generó un superávit comercial de 1,2 billones de dólares el año pasado sin Estados Unidos. Ese dato rompe una suposición básica del sistema. Y aquí está el punto que cambia la percepción del espectador para siempre. China no se está quedando sin opciones. Al contrario, sus activos externos ya superan a los de Japón. Pero ese dinero no está volviendo a los bonos del tesoro. Está yendo a otro lugar: oro, cadenas de suministro, acciones, activos reales que producen cosas. El contenido es explícito. No hay espacio para la deuda estadounidense. Lo que existe hoy probablemente se venderá en los próximos meses. Observa lo que no ocurrió en ningún momento. No hubo un anuncio formal. No hubo una ruptura diplomática. No hubo una crisis declarada.
solo hubo ventas. Y cuando los grandes actores salen sin hacer ruido, el verdadero problema no es la caída inicial, es quien queda sosteniendo el peso cuando se apagan las luces. Y ahora la historia entra en una fase más rápida, más caótica, porque cuando un actor grande se mueve, no se mueve solo. El contenido empieza a apilar señales una tras otra y el ritmo es clave. Primero, China deja claro que no va a seguir jugando. Luego aparece otro dato inquietante. Los hogares chinos tienen 7 billones de dólares en depósitos a plazo que vencen este año. Dinero real buscando destino. ¿A dónde puede ir ese dinero? Los bonos chinos rinden menos del 2%. El sector inmobiliario es descrito como arriesgado, así que el capital empieza a desplazarse hacia donde todavía ve valor, acciones chinas y oro. Y el contenido lo confirma. Las acciones suben, el oro sigue siendo comprado, no por geopolítica, sino por supervivencia financiera. Aquí hay una microcrisis que casi nadie conecta. Mientras el dólar pierde fuerza, el renminbi se aprecia. Eso significa que incluso si un inversor chino compra bonos estadounidenses con rendimiento del 5 o 6%, puede perder dinero al convertir la moneda. El contenido lo dice sin rodeos. Desde una perspectiva cambiaria, mantener deuda estadounidense es una mala idea. Y aquí viene el golpe acumulativo. Estados Unidos no solo enfrenta menos compradores extranjeros, enfrenta compradores que ahora tienen incentivos activos para salir, no mañana, ahora. Y cada salida presiona las tasas. Cada subida de tasas empeora el déficit. Cada déficit más grande exige más deuda. Es un bucle. Y mientras todo esto ocurre, la política no desacelera. Al contrario, se intensifica. El contenido menciona nuevas ambiciones: Groenlandia, Venezuela, más presión, más gasto, más deuda. Detente y míralo como un conjunto, no como eventos separados: capital saliendo, moneda debilitándose, costos subiendo, ambiciones expandiéndose. La pregunta ya no es si esto genera tensión. La pregunta es: ¿qué pasa cuando pierde el control? Porque cuando un sistema entra en ese punto, ya no responde a discursos, responde a flujos. Y el siguiente flujo que aparece en la historia no viene de Asia, viene de Europa. Y aquí es donde deja de ser un juego entre potencias y empieza a tocarte directamente. Porque cuando Europa entra en escena, ya no hablamos de un rival estratégico lejano. Hablamos de tus mercados, tus pensiones, tus inversiones, tu consumo diario. El contenido lo deja claro. Europa no es un actor marginal en el sistema financiero estadounidense. Es uno de sus pilares. Según los datos citados, inversores europeos, bancos centrales y entidades del bloque poseen más de 10 billones de dólares en activos denominados en dólares. No es una cifra simbólica, es estructural. Incluye bonos del Tesoro, deuda corporativa y acciones estadounidenses. Es capital que mantiene inflados los precios, bajas las tasas y estable la ilusión de normalidad. Ahora ponte en el lugar del ciudadano común, porque aquí está el impacto real. Si ese capital empieza a retirarse, aunque sea lentamente, los efectos no se quedan en Wall Street. Se trasladan a hipotecas más caras, créditos más difíciles, empresas recortando inversión, menos consumo, menos empleo, no por ideología, por aritmética. Y aquí aparece una frase que debería hacerte detenerte. Estados Unidos necesita que los precios de los activos se mantengan altos pase lo que pase. No es una preferencia, es una dependencia. El contenido describe el sistema como una casa de cartas sostenida por déficits financiados desde fuera. Si esto te suena familiar, no es casualidad. Si sientes que todo es más caro, que el dinero rinde menos, que el riesgo se está normalizando, dilo en los comentarios. Porque este no es un colapso repentino, es una erosión lenta que afecta primero a la gente que no está en la sala cuando se toman las decisiones. Y mientras la mayoría mira titulares políticos, el verdadero movimiento ocurre en silencio, en balances, en flujos de capital, en decisiones administrativas que no salen en portada. Aquí está el giro inquietante. Europa sí tiene opciones. No todas son visibles, no todas son inmediatas, pero existen. Y la siguiente parte de esta historia no va de enfado ni de discursos. Va de mecanismos, de cómo un sistema permite que todo esto ocurra,
hasta que deja de hacerlo. Y aquí está la parte que casi ningún noticiero explica con claridad porque es menos ruidosa, pero mucho más peligrosa. El sistema no funciona por confianza abstracta, funciona por incentivos. El contenido lo deja claro cuando cita a Deutsche Bank. Estados Unidos tiene ventajas reales: chips avanzados, poder militar, el mayor mercado de consumo del mundo. Pero todas esas ventajas están financiadas por déficits gigantescos. Y esos déficits necesitan algo muy específico para sobrevivir: dinero extranjero constante. Ese es el mecanismo central. Mientras el mundo compre activos estadounidenses, el sistema aguanta. No importa cuán grande sea el déficit, no importa cuántos billones se impriman, pero en el momento en que ese flujo se debilita, todo el peso cae hacia adentro. Aquí viene el detalle inquietante. Si los países dejan de comprar bonos estadounidenses, solo queda una salida operativa: la Reserva Federal imprime el dinero. El contenido lo explica sin rodeos: más dinero en circulación, menos países sosteniendo dólares. El resultado: inflación local concentrada, no repartida por el mundo, quedándose dentro. Y esto se agrava por otro factor que pasa desapercibido: Estados Unidos está importando menos bienes. Eso significa que esos dólares recién creados no salen. Se quedan circulando en la economía doméstica, presionan precios, erosionan salarios, castigan el ahorro. Este no es un colapso cinematográfico, es peor. Es un deterioro funcional. Y aquí está la frase que cambia la lectura completa: el sistema aguanta mientras otros quieran sostenerlo. No mientras sea justo, no mientras sea fuerte, mientras sea útil para los demás. Ahora mira el tablero completo. China reduce exposición. Los incentivos cambian. Europa observa. Las opciones existen. Y cuando varios actores llegan a la misma conclusión por razones distintas, no hace falta coordinación. El resultado se produce solo. La pregunta ya no es si el sistema tiene fallas. La pregunta es cuánto tiempo más puede operar sin que alguien mueva la siguiente ficha. Porque la siguiente parte de esta historia no se decide en discursos, se decide en decisiones de cartera. Y ahora entramos en el tramo donde el futuro deja de ser abstracto y empieza a bifurcarse. Según el contenido, la exposición europea no es simbólica. Bancos centrales y entidades de Europa poseen alrededor de 3,6 billones de dólares en bonos del Tesoro, una cifra comparable a toda Asia, incluyendo a China y Japón. Eso representa cerca del 40% de los grandes tenedores extranjeros. Si sumas a China y a Canadá, casi 5 billones de dólares quedan potencialmente en juego. Aquí está el punto que cambia la lectura del riesgo. Esto no requiere una venta masiva inmediata, no requiere pánico. Basta con algo mucho más silencioso: no comprar más, dejar vencer, reducir gradualmente. El contenido es claro en esto. Si Europa decide imitar a China, no necesita anunciarlo. El impacto ocurre igual. Y ahora aparecen dos caminos posibles. En el primer escenario, Europa contiene la reacción, mantiene el sistema funcionando, absorbe el malestar político y sigue financiando a Estados Unidos por miedo a las consecuencias. Todo parece estable hasta que deja de serlo, porque las tensiones no desaparecen, solo se acumulan. En el segundo escenario, Europa cruza una línea que antes parecía impensable. No solo reduce compras, empieza a restringir activamente el acceso a activos en dólares. El contenido lo menciona: limitar o prohibir que inversores europeos compren deuda estadounidense. No como castigo simbólico, sino como defensa sistémica. Detente aquí, porque esto es clave. Que eso sería un cambio de régimen financiero. Y Estados Unidos no estaría preparado. Ni Trump, ni su administración, ni los mercados, que todavía asumen que Europa siempre estará ahí. Y esto no termina en bonos. El contenido detalla lo que vendría después: 2 billones de dólares en bonos corporativos potencialmente en liquidación, menor demanda, rendimientos más altos, empresas forzadas a pagar más o a cancelar proyectos. Nada de esto ocurre de golpe. Pero todo ocurre rápido una vez que empieza, y la sensación que deja es inquietante. El próximo movimiento no necesita ser agresivo para ser devastador, solo necesita ser lógico. Porque cuando un sistema depende de la buena voluntad externa, la incertidumbre no es el enemigo, la indiferencia lo es.
Y eso nos lleva al último tramo de esta historia, donde el impacto deja de ser institucional y se vuelve visceral. Y aquí está la idea que conecta todo y que casi nadie formula con claridad. Esto nunca trató solo de China, ni de Europa, ni siquiera de Groenlandia. Trató de dependencia, de un sistema construido bajo la suposición de que el resto del mundo siempre estaría dispuesto a financiar a Estados Unidos sin importar el costo político, económico o estratégico. Esa suposición funcionó durante décadas y ahora empieza a resquebrajarse. El contenido lo deja implícito en cada dato. Un país que necesita déficits permanentes, mercados que necesitan precios de activos siempre altos, una moneda que necesita demanda externa constante para no perder valor. Todo eso funciona mientras otros acepten el trato. La verdadera señal no es una guerra comercial, no es una amenaza militar. Es algo mucho más silencioso. La opción de no participar, no comprar, no reciclar dólares, no sostener el sistema como antes. Y aquí está la frase que redefine toda la historia en una sola línea. Estados Unidos no enfrenta un ataque externo, enfrenta la retirada gradual de la confianza que lo financia. Lo inquietante es que este proceso no necesita un final dramático. No hay un día cero, no hay un anuncio oficial. Solo hay decisiones acumuladas que cambian el equilibrio una y otra vez hasta que el sistema ya no responde como antes. La próxima ficha ya se está formando. No sabemos quién la moverá primero. Solo sabemos que cuando ocurra ya no habrá marcha atrás. Si quieres entender qué viene después, cómo se reconfigura el sistema y qué señales mirar antes que el resto, sígueme y suscríbete. Porque esta historia no termina aquí. Apenas está entrando en su fase más interesante.